hora de la mañana en la mesa de Consejo de Redacción nos acompaña Juan Carlos Pinzón, una cara muy conocida en nuestro país, exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos y ahora aplica todo ese conocimiento como profesor en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Teleantioquia. Con usted uno puede hablar de diversos temas. Vamos a enfocarnos en algunos. Inicialmente preguntarle sobre una noticia que es de actualidad y tiene que ver con esas relaciones que tiene Colombia con Estados Unidos a nivel de temas diplomáticos. Por ejemplo, la no extradición de alias HH, dice el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, que va a tener consecuencias para el gobierno colombiano. ¿Cómo es el manejo de esas relaciones diplomáticas y a qué consecuencias podría estar haciendo referencia? Lo primero es que la relación entre Colombia y Estados Unidos es muy importante para el país, muy importante para todos. Los colombianos viajamos permanentemente, hay exportaciones, hay inversión, una relación estrecha. Entonces, esa ha sido una relación que se ha manejado muy bien por muchos años. Y cualquier cosa que se afecte, no afecta a los gobiernos, afecta a las personas. Y esa sería para mí una crítica muy fuerte frente a lo que está ocurriendo. Que ponerse a provocar, ponerse a dañar esa relación de adrede desde el punto de vista del gobierno de Colombia, pues termina desafectando a cada ciudadano. Cuando hay unos criminales, básicamente con pruebas, con procesos en los Estados Unidos por casos de narcotráfico e incluso por casos de terrorismo en algunos casos, pues esas extradiciones funcionan muy bien, uno porque se hace justicia frente a las víctimas en Colombia y dos porque se castiga efectivamente a ese criminal. Hay un criminal del ELN y otro del Frente 33 de las FARC que aparentemente, según un informe, pues han venido siendo escondidos, entre comillas, por parte del gobierno de Colombia y de las autoridades colombianas, lo cual cae muy mal en Estados Unidos, daña la confianza y ¿qué me preocupa a mí? Que eso termine en retaliaciones a Colombia por cuenta de un muy mal manejo de las autoridades del gobierno, terminan perjudicando a los colombianos. Juan Eso Carlos, es lo que está mal. a propósito de ese tema internacional, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es qué tanto afecta o cómo revisa usted el panorama de esta firma, especialmente de Colombia o el ingreso a lo que tiene que ver con la ruta de la seda, ese acercamiento con China y también la relación con Estados Unidos. En algún momento vimos que hubo tensión con ese aumento del arancel. Y lo segundo, esos escándalos que conocemos aquí en Colombia de supuestamente el presidente abandonando algunos eventos en sus giras internacionales y haciendo parte de otro tipo de cosas, ¿qué tanto eso afecta la imagen de Colombia en el mundo? Es decir, ¿afuera se están dando cuenta de lo que percibimos dentro de Colombia? Hay dos temas distintos a su muy buena pregunta y que hay que analizarlo. Primero, en el mundo hay una competencia hoy entre potencias. Está los Estados Unidos, que es la potencia tradicional, y hay una nueva potencia emergente que es China. Colombia con Estados Unidos tiene una relación muy fuerte en exportaciones, turismo, inversión, seguridad, etcétera. Y hay millones de colombianos que van y vienen y muchos viven allá. Entonces es una relación que hay que cuidar. No significa que no haya que desarrollar una buena relación con China, que es una potencia emergente, tiene tecnología, es un mercado muy grande. Yo creo que hay que ser en esto es pragmático. Hay que tener buenas relaciones para que nos beneficie a nuestra gente, a los colombianos. Ese es el tema de fondo. Pragmatismo es la palabra clave en relaciones internacionales. Ahora, cuando el gobierno de Colombia se mete a provocar a un lado o a otro, en este caso entonces les dicen, mire, eso de la ruta de la seda incomoda a Estados Unidos, van y la firman y resulta que firman algo que no trae ni exportaciones para Colombia, ni realmente recursos, sino simplemente es un papel que molesta al otro lado. Pues eso puede terminar en una retaliación que afecta es a los colombianos. Como el visado. Claro, y eso es lo que yo digo, al final el papel de un gobierno es preocuparse porque su gente, su pueblo, los colombianos les vaya bien y maniobrar en esos aspectos. Entonces mi teoría ahí es que cuando hay dos elefantes enfrentados, el ratón que se mete en esa pelea termina aplastado. Entonces, ¿qué necesidad tiene Colombia? Hay que trabajar es para bien de la gente. Ese es mi primer mensaje. Frente al comportamiento del presidente, pues yo he sido siempre muy respetuoso y soy francamente adversario de andar uno agrediendo a las personas, más aún si es el presidente de la República. Yo respeto mucho además la figura del presidente y a quienes votaron por el presidente. Yo digo, bueno, eso se respeta, pero uno también espera que un presidente se comporte a la altura del país, que entienda que ya no puede ser él mismo, sino tiene que representarnos. Entonces, ¿qué me afana a mí? Cuando el país
en el exterior empieza a ser nombrado es por los desplantes del presidente, por su comportamiento personal, por sus actitudes erróneas, por sus frases irresponsables. Yo recuerdo, me contaban alguna vez incluso allá en los Estados Unidos, me decían, es que cómo es posible que su presidente va a la ciudad de Berlín, que es una ciudad que ha sufrido guerras desde hace cientos de años, y lamenta la caída del muro de Berlín cuando es una de las cosas que para ellos es importante porque unificó un pueblo que estaba separado. Entonces la gente dice, esto es inexplicable, este tipo de comportamientos. El hecho, por ejemplo, de que Colombia es una democracia fuerte, tradicional, y no diga nada frente al fraude que ocurrió en Venezuela. El señor Maduro y su gente se robó unas elecciones, hizo un fraude y el gobierno de Colombia prefirió avalar eso. Y después criticó a Ecuador y lo vimos sentado con Y el allá lo vimos presidente hace sentado. poco. Entonces es como una incoherencia, como un comportamiento errático. Y le pongo otra que ya no solo es internacional, sino que está doliendo a la gente. Un gobierno que tiene todos los días un escándalo de corrupción, de la canciller, el ministro del Interior, el secretario general de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el hijo, la señora, etcétera, eso va básicamente derrumbando la credibilidad del país y afuera nos están viendo de un lado y otro como un país no serio, como qué está pasando en Colombia. Entonces uno sí dice, esto es muy grave porque me lo decía un muchacho joven en Cali, que incluso me decía que él había votado por el gobierno actual. Y me decía, yo veo este gobierno totalmente incoherente, no solo con casos de corrupción, sino rodeado de personas que han sido de la política tradicional asociada a la corrupción. Entonces eso ha golpeado mucho a la opinión pública. Usted fue ministro de Defensa. Le propongo que dejemos de lado el tema internacional para hablar de estos temas de seguridad en el país. Nada más en el Catatumbo a hoy hay 95.000 personas desplazadas. Fuertes enfrentamientos se presentan en todo el país entre diferentes grupos criminales. Estamos hablando de las disidencias del ELN, del Clan del Golfo. Hay unas conversaciones y unos diálogos de paz con el ELN, pero no han mostrado tampoco mucha voluntad de hacer la paz, salvo en esas mesas de negociación. ¿Qué opinión le merece a usted este panorama actual del país? Yo estoy muy preocupado con el deterioro en la seguridad en el país. He venido recorriendo el país, visitando varias ciudades. No hay ciudad donde este no sea el tema número uno. Por la extorsión, por el microtráfico, por el control territorial en las zonas rurales de grupos armados. Y todos los días vemos cosas muy graves. Esto que ocurrió el día de ayer no ocurría, yo creo, en Colombia hace unos 20 o 25 años. 29 vehículos, camiones, maquinaria amarilla quemados por un grupo terrorista. Eso es un tema muy grave. Eso es como regresarnos al pasado. Los más jóvenes no conocieron esa parte de Colombia o no la recuerdan, no la vivieron, porque eso fue lo que logramos cambiar. En mi tiempo como ministro de Defensa y durante varios años, el tema era que aquí en Colombia temían eran los criminales. Esos no podían dormir 2 noches en el mismo sitio, eran perseguidos, desmovilizados, abatidos, etc. Y hoy, en cambio, lo que estamos viendo es que el criminal manda, domina, ejerce, se impone sobre el pueblo colombiano y esto no es bueno para el país. Mi mensaje frente a esto es, todos queremos progreso, todos queremos desarrollo, todos queremos tranquilidad. Al final la seguridad es eso, es tranquilidad, es esa sensación de que la gente tiene, que puede ir a un parque, que puede salir de noche, que puede compartir con familia, con amigos, que puede trabajar, que puede ir hasta donde sea necesario para poder traer el sustento de su familia. Cuando la inseguridad crece, cuando hay violencia, lo que se daña inmediatamente es la posibilidad de la gente de vivir tranquilamente, de tener un futuro y para un país, de tener inversión, de generar empleo y de generar progreso. Eso es lo que está en entredicho hoy, cuando quienes están mandando en Colombia son los violentos, los criminales. Usted ha hecho o nos ha dicho, nos ha mostrado un panorama de lo que está sucediendo, cómo nos ven a nivel internacional y cuáles son las problemáticas internas. Pero hay otro problema grave y es que hacía parte de los titulares de ayer y es que ya estamos inundados de coca. ¿Cómo nos perciben también a nivel internacional? ¿Cuáles son esas repercusiones que se tienen? ¿Y cuál sería el papel si contamos con 2 aliados importantes del señor Gallego y Bernie en el Congreso de los Estados Unidos? Contamos con 2 senadores colombianos. ¿Qué tanto respaldo tenemos con ellos? Pues es muy triste ver que hoy hay más cocaína producida en Colombia que nunca antes y más oro producido ilegalmente que nunca antes.
y quienes se están beneficiando de eso son grupos criminales que están tomando control de territorios, que incluso en cada municipio hoy hay una bandita de microtráfico que está incluso afectando el país. La mayor producción de cocaína a mí me preocupa no solo porque se sigue mandando a Estados Unidos, se manda a Europa, se manda a Asia, América Latina incluso, pero prácticamente no hay un municipio de Colombia que no tenga hoy un problema de consumo de drogas forzado precisamente por esas bandas de microtráfico. Los colegios, los niños están hoy expuestos a este tema. Entonces aquí hay un tema incluso de tejido social. La sociedad colombiana tiene que preocuparse por este tema porque, insisto, hay un problema macro que es de la criminalidad y un problema humano que es ese deterioro del tejido social, la exposición que tienen los niños hoy a ser reclutados en pandillas, bandas, etc. Ahí la sociedad colombiana tiene que hacer un trabajo muy grande. Y claro, afuera, después de tantos años para luchar y quitarnos de encima el mote del país del narcotráfico y ser más bien el país de Shakira, de Maluma, de Karol G, del fútbol, del café, del turismo, de Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, volvimos otra vez a la conversación de Colombia, el país del narcotráfico, del crimen, de la violencia. Tenemos que salir de eso por el bien de todos. Y yo lamento mucho que sea, que es lo que es curioso esta vez, que es el gobierno el que nos mete en esta dificultad por no confrontar estos crímenes y demás. Ahora, en el mundo, la gente que conoce el potencial de los países sabe que Colombia tiene un tamaño muy importante, sabe que Colombia es el país de los más biodiversos del mundo, sabe que es uno de los más ricos en agua, sabe que tenemos recursos naturales increíbles, tenemos energía, petróleo, carbón, gas, oro, cobalto, cobre, níquel. Tenemos todo para participar de la transición energética, de la digitalización. Ahí yo también quiero que el país se inspire porque esto no es solo de dejarnos aplastar y frustrarnos, sino también de llenarnos de esperanza y llevar a Colombia a un futuro. Juan Carlos, nos queda 50 segundos, pero me parece importante esta pregunta. Usted hace un mes decía que el presidente Gustavo Petro tenía un plan deliberado para, digamos, de cierta manera desestabilizar el país. Veo aquí en los comentarios algunas personas que defienden al presidente Gustavo Petro, que dicen que los gobiernos pasados no hicieron bien la tarea. ¿Usted qué le responde a esos jóvenes y se sigue manteniendo en esa afirmación? Pues dos puntos. Lo primero, yo creo que el gobierno y el presidente merecen respeto y sus votantes también, pero es inobjetable que este gobierno no trajo los problemas, pero los agravó todos. Ahora tenemos un problema más grave en seguridad, uno más grave en salud, uno más grave en materia fiscal, uno más grave en materia de relaciones internacionales, uno más grave en inversión. Es como que nos trajeron todas las crisis. Entonces, el país nunca ha sido Suiza y no ha estado perfecto, pero evolucionaba positivamente, ahora desciende. Ese es el mensaje que dejo y hay que salir de ese bache y volver a tomar una senda creciente. Nadie puede prometer magia y que todo se va a mejorar simplemente porque hay un cambio. Ese cambio va a demandar trabajo, compromiso, esfuerzo. Ahora, sí tengo mucha preocupación de ver las expresiones recientes de las últimas semanas del presidente, donde se ha vuelto muy agresivo, donde incluso sale con una espada, donde incluso agrede verbalmente a personas que también son del Estado. Eso no está bien, eso le hace daño al país. El papel del jefe del Estado es unir, darle tranquilidad al país, en medio de las dificultades señalar un futuro común. No lo está haciendo. Y me preocupa que eso lo haga porque hay tantos casos de corrupción todos los días que sea la gran cortina de humo que yo creo que le está tratando de crear. Es una gran nube de humo para que eso no se note, pero en ese proceso se está llevando por delante el país. Y el país somos todos. Y el país al final, si no anda bien, nos vamos a perjudicar todos, que es lo que más le duele a uno. Juan Carlos Pinzón, gracias por estar con nosotros, por darnos su análisis, su postura frente a este tema. Pues muchas gracias, encantado de haber compartido aquí con ustedes.